Hola a todos y bienvenidos al podcast de Holistic Mango. Soy Clara Fernández y estoy feliz de tratar el tema que vamos a tratar hoy. Ya sabéis que a mí me apasiona el mundo del bienestar, de la alimentación, los hábitos saludables y hablar sobre dieta antiinflamatoria y sobre todos los consejos que creo que puedo aportaros desde mi más humilde opinión personal y profesional, pues bienvenidos sean. Antes de nada, recordar el patrocinador del podcast, que es farmaelglobo.com. Si todo va bien, para cuando salga este episodio ya tendremos una nueva imagen, un nuevo look en Farma el Globo. Espero que os encante. Contadme por fin en comentarios de YouTube qué os parece o por Instagram, porque la verdad es que yo creo que se va a quedar muy chula y las fotos son una pasada, pero quiero que también me contéis vosotros vuestra opinión. Así que nada, poco a poco mejorando para seguir dándoos un servicio lo mejor posible. Antes de nada, el código que tenéis, que podéis canjear en todos los vídeos de la web, es de un 10% y es Holistic Podcast, todo junto y en mayúscula. Y sabéis que siempre lo tenéis compatible, salvo que haya alguna promoción mayor. Es decir, si hay alguna promo de un 20%, pues siempre se os aplicará la promo que más os convenga. Dicho esto, vamos a hablar del hábito del mes. Este episodio ya sale en el mes de junio y os voy a contar un poquito lo que yo llevo tramando esta semana. Creo que por el podcast no lo he contado, pero digamos que el mes de mayo y cierta parte de abril he estado con la energía bastante bajita, algo desmotivada con parte de mi trabajo y en general, no sé, esta época en la que dices no estoy disfrutando al 100% de mi día a día y quizá también porque es una época en la que se sale más, al final se pierde rutina. Yo soy una persona que la rutina le sienta de maravilla, hacer deporte, comer bien. Entonces no sé exactamente por qué motivo habrá sido, pero bueno, llevaba unas cuantas semanas con falta de motivación, creatividad y en general todo me estaba costando más de lo normal. Entonces, el fin de semana pasado hice un rediseño de mi día a día y la verdad es que he cambiado bastantes cosas. Os voy a contar algunas de ellas a lo largo de este mes, pero voy a empezar por una bastante sencilla. Sinceramente, una de las claves para mí es encontrar momentos en el día a día en el que yo pueda tener tiempo de pensar, de conectar conmigo misma, de escucharme, de escribir, de saber cómo me estoy sintiendo, de proyectar mi día, y eso lo encuentro por la mañana. ¿Qué ocurre? Que yo tengo una manía desde hace, no sé, igual 15 años, en la que yo toda la mañana me tomo el café dentro de la cama. O sea, yo salgo de la cama por el café o, bueno, muchos días tengo la suerte de que mi marido antes de irse me lo trae porque él se va de casa a las 6 y pico de la mañana y yo pues me quedo un rato en la cama. Entonces, digamos que yo vuelvo a la cama siempre a tomarme el café. En ese momento, lo ideal, lo que yo ahora estoy haciendo y lo que en teoría pues suelo hacer es sacar mi libreta de journaling y tranquilamente pues escribir cómo me siento, cómo quiero que sea el día, lo proyecto, hago una lista de las tareas más importantes que luego ya me paso al móvil a la agenda y bueno, básicamente esa es como mi forma de empezar el día y me llena mucho de motivación. ¿Cuál es el problema? Que eso ahora yo lo cuento y lo estoy haciendo, pero cuando tú metes el móvil en la ecuación, al final te tiras media hora, 40 minutos en la cama, haciendo scroll absurdo, viendo cosas que para nada son lo que necesitas ver a primera hora del día, porque al final son estímulos y es un tipo de información que no sirve para nada ni te va a hacer empezar el día de una forma más agradable. Y entonces eso es lo que estaba pasando, estaba perdiendo mucho tiempo y estaba dejando de tener ese momento conmigo misma. Luego por la noche pasa lo mismo, en el momento en el que ya cortamos trabajo y entramos en el modo descanso, en el modo ocio, digamos a partir de las 9 de la noche, pues al final es muy fácil caer en el móvil, en el sofá y empezar a hacer un scroll absurdo en Reels o en TikTok y no aprovechar el tiempo ni en pareja, ni en familia, ni con amigos. Entonces, esos dos momentos del día, tanto el inicio como el fin, son momentos en los que yo me he marcado espacio sin móvil. Y ojo, no quiero que se me malinterprete, yo soy la primera que me encanta consumir contenido, pero quiero tener un consumo de contenido dirigido. Es decir, si por ejemplo a mí me gustan los vídeos de YouTube de, no sé, de Alexandra Pereira, pues yo sé que igual los jueves, en lugar de ver una serie, voy a ver un vídeo de YouTube. Pero no es el estar
tirada con el móvil haciendo scroll, que si te preguntan de qué van los 5 últimos vídeos que has visto, no lo sabes porque es contenido muchas veces vacío. Entonces, esos momentos de primera hora del día en la que yo disfruto mucho de mi propia compañía y me entro un poco en tono, y luego la última hora, que sobre todo yo la tengo para disfrutar en pareja, son momentos en los que yo el móvil lo estoy dejando lejos para disfrutar de ese momento y ser muy consciente del descanso. Y también, pues, si es posible, pues hacer planes en pareja, salir a dar un paseo o incluso ver una serie, pero que sean momentos juntos. Os puede parecer una tontería, pero garantizo que a mí esta semana me está cambiando la mentalidad muchísimo el ser más consciente de esos ratitos de calidad. Así que la semana que viene os cuento algún truco más de este nuevo rediseño de mi día a día, que de verdad estoy súper contenta con este cambio de mentalidad. Y dicho esto, vamos a hablar sobre el temazo de hoy, que es la dieta antiinflamatoria. Hay mucha información contradictoria, sobre todo en redes, muchos gurús que hablan de una dieta prácticamente inalcanzable para la mayoría de los mortales y que mete mucho miedo en ciertos grupos de alimentos. Yo hoy me voy a basar simplemente en lo que dicen los papers, en la información contrastada y en una dieta con bastante cabeza, ¿vale? Porque no se trata de tener una alimentación imposible, sino tener una alimentación que podamos mantener en el tiempo, con la que nos sintamos bien y por supuesto que nos haga envejecer de la mejor forma posible. Y ya sabéis, porque lo he contado en otros episodios, que para mí el concepto del envejecimiento no es algo estético, sino lo que pretendemos es morir joven lo más tarde posible, es decir, llegar a nuestra vejez con energía, con capacidades y siendo bastante funcionales. Entonces, dicho esto, antes de saber las bases de la dieta antiinflamatoria, vamos a saber qué es la inflamación, ¿vale? Tener inflamación es algo normal y necesario, porque la inflamación es un proceso que nos protege frente a diferentes procesos agudos. Por ejemplo, si tú te cortas el dedo con un cuchillo, es necesario que se produzca una rojez, un sangrado, un dolor y que acuda un batallón de citoquinas a combatir ese daño. Esta inflamación, que está mediada por el sistema inmune, es necesaria para combatir todo tipo de infecciones y también de agresiones, ¿vale? Todo tipo de factores que puedan poner en riesgo nuestra salud. La inflamación ayuda a que ese sistema inmune resuelva todo el daño que se pueda estar generando en nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que esto es la inflamación aguda, que es necesaria, como hemos dicho, y normal. Sin embargo, hay otro tipo de inflamación, que es la inflamación crónica, que no es una inflamación limitada en el tiempo, es decir, no tiene un principio y un fin determinados por un factor concreto. Es un tipo de inflamación que se le considera el asesino silencioso. No nos damos cuenta de que estamos inflamados. Si tú te cortas el dedo, te das cuenta de que hay una inflamación porque ves la rojez, el dolor, etc. Pero con la inflamación de bajo grado no es tan fácil darse cuenta y tenemos que aprender a diferenciarla y a saber cómo reducirla, ¿vale? Esta inflamación no causa una enfermedad como tal aguda, pero sí que puede y predispone a la aparición de muchas enfermedades de todo tipo. Enfermedades metabólicas como la diabetes, la tensión, el colesterol, enfermedades neurológicas, que ahora vamos a ver también ejemplos, y también enfermedades digestivas, todo lo que acaba en itis, ¿vale? Pues la colitis, etcétera. Sobre la inflamación hemos hablado en muchos episodios porque ya sabemos que todos los factores que provocan envejecimiento, principalmente tenemos la glicación y la oxidación. Sobre esto hablamos largo y tendido y además un episodio bastante técnico en el episodio de los hábitos que nos mantienen joven. Todos estos procesos de envejecimiento tienen en común esta inflamación en el cuerpo, crónica, ¿vale? Además, todas las patologías de nuestro organismo están relacionadas con la inflamación y no únicamente las relacionadas con la piel, como decíamos, sino también las metabólicas, las relacionadas con el sistema nervioso central, como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el autismo. Todas ellas tienen en común una inflamación. ¿Qué factores llevan a la inflamación? Hay muchos. Muchos de ellos están relacionados con nuestro estilo de vida y el ambiente que nos rodea. El estrés, la contaminación ambiental, la exposición a tóxicos como los metales pesados, la vida sedentaria, la falta de sueño, todo ello, la alimentación, afecta a que tengamos niveles de inflamación de bajo grado en nuestro cuerpo, que al final es como que nos va quemando sin darnos cuenta, pero va haciéndonos ese daño en nuestro interior.
¿Qué podemos hacer nosotros? Pues algo relativamente fácil de hacer y que tenemos el poder de cambiar y de tener un poder de decisión para frenar esta inflamación es comer bien, siguiendo un patrón de dieta antiinflamatoria. Como os decía, hay muchísimos estudios que relacionan la alimentación con la inflamación de bajo grado, sobre todo la típica dieta occidental, al final rica en grasas, rica en azúcares, etc. Nosotros, esto es para mí súper importante porque nosotros tenemos el poder de decidir qué gasolina es la que le metemos a nuestro organismo, si es de buena calidad o de baja calidad. Y eso hará que nosotros tengamos un desempeño mayor o menor, igual que un coche, ¿vale? Entonces es muy importante que seamos conscientes del poder que nosotros tenemos seleccionando qué nos llevamos a la boca. Entonces, según este poder de decisión, podremos fomentar un ambiente más inflamatorio o reducirlo, ¿vale? Dicho esto, ya sabemos que la alimentación juega un papel fundamental, que la inflamación está presente en todas las patologías que existen y vamos a saber en cuanto a la alimentación, antes de ver el patrón ideal, cuáles son los 3 factores más inflamatorios. Esto ya lo he contado en otro episodio, pero como hace bastante que no hablo sobre el tema, hago un pequeño recordatorio. Por orden de inflamación, el primer grupo serían las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas de la carne y las grasas trans de los aceites oxidados, que se encuentran principalmente, estos aceites trans, en los productos ultraprocesados, en los que se usan estos aceites vegetales, ¿vale? Son aceites vegetales altos en omega 6 y están refinados. ¿Dónde los encontramos? En galletas, en bollería y en ultraprocesados en general, ¿vale? Las grasas saturadas ya sabéis que están presentes principalmente en las carnes rojas y en los embutidos. El segundo grupo sería el azúcar, por 2 motivos. Por un efecto en la microbiota, que ahora vamos a ver, y por los picos de glucosa en el organismo. Este exceso de azúcar en el organismo está muy relacionada con una vía de envejecimiento y de daño en nuestro cuerpo que es la glicación. ¿Por qué? Pues porque con un exceso de azúcar, este azúcar se une a nuestras proteínas como el colágeno y las carameliza. Se produce esta reacción de Maillard y se generan unos productos finales de glicación avanzada que son muy oxidantes y que pueden generar pues, graves problemas en nuestros órganos y nuestras células. Entonces es muy importante tener en cuenta que los niveles de azúcar no debemos tenerlos elevados. Tenemos que tener un aumento de azúcar cuando comemos hidratos de carbono como es lo normal, pero no esos picos continuos a raíz de comer pues zumos, bollería, etcétera, ¿vale? ¿Dónde se encuentra este exceso de azúcar? Pues en las harinas refinadas, como el trigo, en las salsas, en los zumos, bebidas carbonatadas, etcétera. Todos sabemos ya dónde está esa harina refinada. ¿Por qué la microbiota? La microbiota juega un papel fundamental en la inflamación, ya que estas bacterias que habitan en nuestro intestino segregan unos ácidos, que son los ácidos grasos de cadena corta, que van a tener una función súper importante. Esto, digamos que estos ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato, son el resultado de la fermentación de esa fibra dietética que nosotros consumimos y que es tan importante de las legumbres, de los hidratos de carbono integrales, que son ricos en fibras. Nuestras bacterias procesan estas fibras y dan como resultado estos ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Digamos que son, entre comillas, para que me entendáis, como la caca de las bacterias, son el resultado de esa fermentación. Y estos ácidos van a tener unas funciones súper importantes a nivel de la inflamación, son antioxidantes, inmunomoduladores, son anticancerígenos, tienen unas funciones muy importantes. Por eso es tan necesario tener una microbiota sana y aportarle esos alimentos prebióticos para que segreguen esos ácidos grasos de cadena corta tan importantes. Luego vamos a ver ejemplos, ¿vale? Entonces, ya sabemos, primer grupo las grasas, segundo grupo el azúcar. Tercer grupo, aquí no vamos a hablar de un grupo de alimentos, sino vamos a hablar de una forma de alimentación, que es comer en exceso. A día de hoy pecamos más de excedernos que de quedarnos cortos. Comer en exceso me refiero a comer un exceso de calorías. ¿Por qué? Hay 2 vías metabólicas principalmente en nuestro organismo, la vía metabólica de construcción y hay una vía metabólica de autofagia o de regeneración. Las personas que comen cada pocas horas, que cada 2-3 horas están picando 5 o 6 veces al día, están continuamente activando las vías de construcción por una ruta metabólica que se llama mTOR. ¿Qué pasa? Pues que cuando nosotros estamos continuamente construyendo, no damos pie a que se active la vía de la autofagia, que es la vía que el cuerpo tiene para eliminar esas proteínas de desecho, regenerarse
y en general pues que activemos los genes de vitalidad y juventud, que sería la vía de AMPK, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería comer menos veces al día y garantizar un ayuno, que no hace falta que sea un ayuno de 16 horas, sino un ayuno de 12 horas. Pues cenar tempranito y desayunar, no nada más levantarnos a las 6-7 de la mañana. ¿Por qué digo no más de 12 horas? En las mujeres tampoco está claro que sea bueno ayunar, hacer periodos de ayuno largos, porque nosotras tenemos un sistema hormonal diferente al de los hombres, obviamente, y tampoco está del todo claro que sea beneficioso estar muchas horas sin comer, por un tema evolutivo. Entonces, yo diría un ayuno de 12 horas es algo relativamente fácil de hacer, es cambiar un poco nuestro patrón de alimentación, pero ya os lo digo, yo antes no podía vivir sin desayunar nada más despertarme, tenía como cierto enganche al desayuno y yo a día de hoy me tomo mi cafelito, pero me he acostumbrado a desayunar un poquito más tarde y empezar el día pues de esa forma que me sienta fenomenal. Entonces, para resumir un poco, esta restricción, que no significa comer menos, sino no excedernos en calorías, comer lo que debemos comer, lo que hace es crear una ventana de tiempo de alimentación. Entonces eso lo que hace es darle tiempo a que se enciendan esas rutas metabólicas de vitalidad y eso ayuda a muchos factores. Se reduce la presión arterial, el síndrome metabólico, pueden ayudarnos también a regular esos niveles de azúcar en sangre. Esto es algo que está muy demostrado. No hace falta hacer ayunos largos, pero sí tener ese periodo de ventana de alimentación y ventana de ayuno, ¿vale? Idealmente dejando 12 horas de ventana de ayuno. Ya hemos visto los 3 factores que más inflamación pueden provocarnos en el cuerpo. Y ahora querréis ya saber cuáles son las claves, después de 15 minutos, cuáles son las claves de la dieta perfecta antiinflamatoria. ¿Cuál debe ser la base de nuestra alimentación? En cuanto a alimentación, la dieta mediterránea sigue siendo la ganadora. Lo único que todos pensamos que hacemos dieta mediterránea, pero nuestra dieta dista mucho de lo que es la dieta mediterránea perfecta. De hecho, a día de hoy tenemos una dieta más occidental, más parecida a la Western Diet, la dieta americana, que a la dieta fundamentalmente mediterránea, porque con el acceso que tenemos a tanto ultraprocesado hemos perdido la esencia de la dieta que caracteriza nuestros orígenes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debemos cuidar la microbiota, como ya he dicho. Voy a ser muy pesado hoy con la microbiota, pero esas bacterias del intestino son unos peones a los que hay que mimar muchísimo, son nuestros mejores empleados, ¿vale? Porque a través de ellas conseguimos regular también el sistema inmune y por lo tanto van a tener un papel fundamental en la inflamación. El ejemplo más claro es en patologías de la piel, lo vemos facilísimo. El acné, la rosácea, la dermatitis atópica. Ahí podemos observar que muchas veces tenemos una disbiosis intestinal y hay una sobreactivación de este sistema inmune que da pie a esa patología. Hablo de las enfermedades de la piel porque al final es lo que yo más me encuentro. Entonces tenemos que saber que existe un vínculo muy poderoso entre bacterias y microbiota y la inflamación en la piel. Primer punto de nuestra alimentación. Voy a aclarar 2 puntos que son el tema del gluten y el tema de los lácteos. Hay muchos gurús que dicen que no se pueden consumir ningún tipo de legumbre, ni de cereal, ni de lácteos. Yo os lo voy a poner bastante más fácil. Además, quien me conoce y ha trabajado conmigo o ha recibido algún tipo de asesoramiento por mi parte, sabe que yo soy bastante, ¿cómo diría yo?, bastante directa, me gustan las cosas fáciles de cumplir, que podamos tener una adherencia en las pautas que se siguen, porque si no nos volvemos locos y al final nos frustramos. Entonces, primer punto, no es necesario eliminar los cereales ni por supuesto las legumbres, como ya digo, muchos gurús aseguran. Simplemente lo que tenemos que hacer es elegir las mejores opciones. Debemos evitar, como ya hemos dicho, la harina refinada, del pan blanco o de la pasta, ¿vale? A día de hoy, además, hay muchísimas alternativas, tanto de pan como de pasta, que hay que acostumbrar un poquito al paladar y bueno, al final nos sirven si queremos consumir esa pasta a la que estamos acostumbrados, podemos poco a poco ir cambiando nuestro gusto. ¿Deberíamos eliminar el gluten? Depende de cada persona. En la mayoría de los casos, cuando reducimos el gluten, sí que mejoran signos digestivos como pueden ser la distensión abdominal, la inflamación, etc. Puede ser o bien por el gluten, o bien por otra proteína, o bien también porque la mayor parte de estos alimentos que contienen gluten son de mala calidad.
las pizzas, las pastas, la bollería, etc. En general, harina de trigo refinada. La mayor parte de la gente que consume gluten no lo consumen a base de pan de masa madre de trigo, ¿sabes? Al final suele venir ese gluten pues de la cerveza, de la pasta, de la pizza y de todo tipo de ultraprocesado. Entonces, eliminar este grupo de alimentos siempre nos va a venir bien y a lo tonto, pues también estamos reduciendo el consumo de gluten. Preferiblemente para un consumo frecuente, pues de todas las semanas, optaremos por cereales sin gluten como el centeno, la espelta, la avena, pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa. Además, este tipo de cereales integrales, recordemos que van a ser las fibras que van a generar esos ácidos grasos de cadena corta tan interesantes y con tantas funciones que producen nuestras bacterias buenas y que generan esos derivados de alta capacidad antiinflamatoria, ¿vale? Aquí también entra la parte personal del ensayo y el error. Yo, por ejemplo, tengo demostrado que tengo mucha mejor digestión cuando evito el trigo en mi alimentación. Yo no evito el gluten como tal, pero sí que el trigo refinado a mí me hincha la barriga una barbaridad. Y además que es instantáneo que al poco rato ya tengo la barriga que parezco embarazada de lo que se me hincha. Entonces, si tú sientes que tienes una buena digestión cuando consumes una harina de trigo de buena calidad, no hace falta que elimines el gluten, sino pues tirar por esas opciones más saludables que van a digerirse de una forma más lenta y que no van a generar ese pico glucémico que hemos dicho de la harina refinada, ¿vale? Es decir, cereales sí, pero vamos a seleccionar los que ya os he comentado, pseudo cereales y cereales integrales como el centeno, la avena o la espelta. Segundo punto, los lácteos. Aquí no hay resultados concluyentes, no existe una verdad universal. Hay estudios que dicen que los lácteos pueden tener características antiinflamatorias por esas bacterias buenas que tienen, el Lactobacillus y el Bifidum, pero también hay estudios que determinan que en personas que pueden tener alguna intolerancia, esos lácteos pueden generar cierta inflamación, ¿vale? Entonces, personalmente, ¿qué hago yo? Yo evito consumir a diario lácteos de vaca y menos desnatados, porque los lácteos de vaca desnatados son los que tienen más relación con el acné. Ya sabéis seguramente que yo tengo tendencia acnéica, entonces mi alimentación va muy en pos de evitar ese brote de acné. Mi consejo, ¿qué haría yo? A nivel general, si tiene alguna patología inflamatoria digestiva, o inflamatoria o digestiva, ¿vale? Modera el consumo de los lácteos, porque muy probablemente bajo estas circunstancias se puedan activar vías metabólicas de inflamación, ¿vale? Puedes tener una patología digestiva o bien cualquier otra que vaya relacionada con la inflamación. Si no tienes ni problemas digestivos, ni patología inflamatoria, ni acné, puedes consumirlos sin ningún problema puntualmente, ¿vale? No hace falta que todos los días te atiborre. De hecho, yo es que no soy muy fan de la leche de vaca como tal, como bebida de diario. Prefiero tomarla de soja o de almendra sin azúcar porque me sienta bastante mejor. Lo que yo más recomiendo como lácteos es consumir el kéfir, puede ser de cabra, de vaca o de oveja. Yo normalmente suelo consumirlo más de cabra o de oveja por lo que os he comentado, porque la leche de vaca tiene una proteína que es la que está más relacionada, como os decía, con el acné, ¿vale? Entonces yo intento evitarla y esa proteína está muy concentrada en los lácteos desnatados. También podemos consumir yogur, por supuesto, idealmente natural y siempre sin edulcorar, ¿vale? Los yogures sin grasa y con edulcorantes son una opción mucho peor que un yogur normal de vaca o de cabra o de oveja sin azúcar y natural, con su grasa correspondiente, porque nos va a ayudar a saciarnos y a absorber vitaminas liposolubles como la vitamina D, ¿vale? Igualmente, si tienes buena tolerancia, puedes consumir queso. El queso no es prohibido. Hay quesos que además son muy ricos en proteínas y muy ricos en calcio, como el requesón, el queso fresco, el parmesano, burrata, mozzarella. Yo soy la primera que a mí el queso me sienta bien y yo lo incluyo en ensalada a nivel semanal. No todos los días consumo queso, pero sí que 2 o 3 días a la semana lo incluyo en mi alimentación. Entonces, ya sabemos que el gluten y los lácteos es como la canción, depende de cómo nos sienten y de nuestras circunstancias. No hay una verdad absoluta para todo el mundo. Aclarados estos puntos, ¿cómo vamos a realizar nuestra dieta? ¿Qué no puede faltar?
El primer grupo de alimentos, por supuesto, la fruta y las verduras. La alimentación rica en antioxidantes y fitoquímicos. Lo ideal es consumir fruta y verduras de diferentes colores, porque esto es un truco súper sencillo que no garantiza que estamos incluyendo diferentes fitonutrientes. Pues fruta y verduras de color rojo, verde, morado, amarillo, nos van a garantizar que tenemos un amplio espectro de fitonutrientes. Yo voy a hacer especial mención a varias de ellas. Por un lado, el brócoli, porque es muy rico en un fitoquímico que se llama sulforafano. Esto es un componente que se encuentra en todas las crucíferas, ¿vale? No solamente en el brócoli, también en la coliflor, las coles de Bruselas, etc. Es un activo que lo que va a hacer es ayudar, contribuir a activar las vías de regeneración del cuerpo. Protege del envejecimiento y además para la inflamación es muy interesante porque tiene también propiedades muy antiinflamatorias. Por eso lo ideal, yo intento una vez a la semana incluir crucíferas. El brócoli idealmente, si no pues la coliflor, que también la podemos picar y hacer en la sartén con ajo lo que se llama la colirroz, que esa coliflor picadita tan rica que le puedes poner especias y se queda riquísima para acompañar a carne, pescado, etc. Y mi consejo es eso, que una vez a la semana los tengamos en cuenta. Otra comida que es una verdura que es un superalimento es el ajo. El ajo también tiene unos componentes alucinantes, entonces yo intento igual, prácticamente a diario, ya sea a la carne, al pescado, a las legumbres, etcétera, añadirle ajo, ya sea crudo, al horno, etcétera. Respecto a las frutas, las que tienen propiedades más especiales son las frutas rojas, los arándanos, las frambuesas, las granadas, las fresas, en general las bayas son brutales porque son muy ricas en un antioxidante que es el resveratrol, que es un antioxidante muy interesante para reducir el envejecimiento en el organismo. Principalmente lo que evita es el acortamiento de los telómeros, que al final esos telómeros son los extremos de nuestros cromosomas que determinan la duración, el envejecimiento de nuestras células. Entonces, el resveratrol es un antienvejecimiento y fomenta la vida de nuestras células. Por eso es tan increíble. ¿Qué hago yo? Yo soy consciente de comprar frutos rojos, bayas frescas, un rollo, porque vienen muy pocas, incluso a mí a veces se me ponen malas si no te los tomas de un día para otro. Entonces, yo lo que tengo siempre en casa son paquetes de frutos rojos, ya sea en mix o arándanos solos, o fresa, o frambuesa, etcétera, congelados, ¿vale? Conservan perfectamente sus propiedades y nos permiten tener un mayor consumo de los mismos. ¿Qué hago yo? Lo uso para smoothies, lo caliento en el microondas y lo añado al yogurt, hago bizcochos al microondas con avena y le añado estos frutos rojos y le dan un sabor increíble. Al final es una forma de tenerlo muy metido en nuestra alimentación sin que primero nos haga un daño en la cuenta bancaria el estar comprando frutos rojos o bayas todos los días, y aparte pues que no se nos ponen malos y podemos comerlo en cantidad, ¿vale? Eso es un buen truco. Otro alimento riquísimo en compuestos antiinflamatorios son las alcaparras. Este yo lo descubrí hace relativamente poco, o sea, hace pocos años. Yo antes no consumía alcaparras tampoco en mi alimentación habitual, salvo cuando hacíamos pollo en escabeche, pero las alcaparras son un superalimento porque son muy ricos en un antioxidante que es la quercetina. ¿Cómo podemos consumirla? No hace falta comerlas como si fueran uvas o pipas, sino que podemos añadirla a las ensaladas, al pollo al horno, al pescado, las ponemos un poquito por encima y ya sabemos que ese día que estemos consumiendo alcaparras estamos potenciando mucho las características antiinflamatorias de esa comida, ¿vale? Más cosas. Ya hemos visto el grupo de frutas y verduras que no nos pueden faltar. Otro grupo, el aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva es la joya de nuestra dieta mediterránea. Todo el mundo, todos los países ya quisieran tener una fuente de aceite, de ácidos grasos tan rica como la nuestra. Tenemos el mejor aceite del mundo. Es una maravilla para el organismo, ¿vale? Tanto para aderezar las ensaladas como para cocinar. Lo importante es que siempre sea aceite de oliva virgen, idealmente virgen extra, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Pues porque es muy rico en polifenoles y va a tener unas grandes capacidades antiinflamatorias, ¿vale? El aceite de oliva nos encanta, comparte el mismo perfil muy parecido de ácidos grasos con el aguacate, que ahora lo veremos en la parte de las grasas, ¿vale? Entonces ya sabemos que el aceite de oliva vamos a usarlo a diario. Por supuesto, ya hemos hablado un poquito de los cereales. En cuanto a las legumbres, vamos a consumirlas también. Hay muchos gurús que dicen que las legumbres provocan inflamación. Es cierto que si tiene una patología digestiva,
puedes tener ciertas dificultades a la hora de digerir ciertas legumbres. Hay trucos que sirven para que se digieran mejor, como el remojo, por supuesto, que va a ayudar a que esa legumbre pase mucho más fácilmente por nuestro intestino, ¿vale? Para la población normal podemos consumir legumbre, el truco del remojo previamente de cocinar está ahí para todos. Yo tiro muchísimo de lentejas, de garbanzos y de la soja, ¿vale? ¿Por qué? Recordemos, son muy ricas en fibra y esto va a servir de ese alimento a nuestras bacterias del intestino, generando los compuestos antiinflamatorios, ¿vale? Los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, al menos 2 veces en semana, 2-3 veces podemos consumir legumbres. No hace falta que sea siempre en cocido o en estofado. De hecho, yo no soy mucho de cuchareo, pero en ensaladas, en hummus, al final podemos hacer muchos trucos, podemos tener muchos trucos que nos van a ayudar a consumir legumbres sin pasar por el guiso, ¿vale? También yo la soja la consumo mucho en forma de pasta y en forma, bueno, y también la leche de soja, por supuesto. Entonces, ya teniendo también claras las legumbres, vamos a pasar al pescado. Y aquí hay un tema algo controvertido. El pescado es muy importante, tanto el pescado blanco como el pescado azul. Lo ideal es consumir el pescado azul 1 o 2 veces en semana, salmón, atún, etc. ¿Por qué? Porque es muy rico en omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial que todos debemos tener buenos niveles de ácido graso omega 3 porque nos va a ayudar muchísimo a combatir muchas enfermedades metabólicas, como pueden ser el aumento del colesterol, ¿vale? En pacientes con hipercolesterolemia siempre se les recomienda que se suplementen en omega 3. ¿Qué ocurre? Nosotros, por supuesto, lo podemos consumir con la dieta a base de pescado azul principalmente, ¿vale? Pero hay un problema, y es que a día de hoy los pescados tienen muy poca calidad nutricional. Pueden contener, por supuesto, omega 3, pero en contraposición también contienen grandes cantidades de mercurio. Esto tiene un problema grave y es que tiene un efecto contrario de inflamación, de generarnos unos metales pesados en el cuerpo que son un desencadenante de esa inflamación de bajo grado. Entonces, lo mejor, la forma a día de hoy más segura de consumir omega 3 es con suplementación. Hay muchas opciones en el mercado, opciones en cápsulas, opciones en líquido, tenemos opciones que vienen directamente de las algas, que al final es por lo que nosotros tenemos el omega 3, porque ese pescado consume el alga y lo contiene en su interior, y luego también tenemos las opciones directamente que vienen del pescado, ¿vale? Yo personalmente las que voy a comenzar a tomarme son que provienen del pescado. Os contaré qué tal me sientan, son las más habituales. He hecho un buen estudio de opciones de omega 3 porque no quería hablar de la primera que tuviera en mente, y he conseguido encontrar una. Yo no conocía la marca, se llama Nutrinat Evolution, esto no es ningún tipo de colaboración, de hecho la marca no sabe muy probablemente ni que yo existo, y viendo un poco calidad, precio, cantidad y todo, por la que me voy a decantar. Es un omega 3 que va muy bien dosificado, tanto en EPA como en DHA, ¿vale? Y además con muy poca cantidad, es decir, tomando 2 cápsulas al día llegamos a niveles óptimos, ¿vale? Porque hay otras marcas que hay que tomar hasta 4 cápsulas, entonces eso a mí me parecía un poco rollo. Entonces, este es el que yo voy a tomar. Dicho esto, pasamos a las carnes. No hay que dejar de consumir carne, simplemente evitaremos esa carne roja rica en ese exceso de grasa saturada y también los embutidos. Pero sí que podemos tener un consumo moderado semanal de carne de ave, de pollo, de pavo, etc. Puntualmente, por supuesto, podemos comer una carne roja, pero que no esté dentro de nuestra alimentación semanal. En cuanto a los huevos sabemos que son un alimento súper interesante, muy rico en diferentes vitaminas del grupo B, especialmente en la biotina. Los huevos no van a provocar colesterol, eso es un mito que ya tenemos totalmente desbancado, y si tú pensabas que te pueden provocar colesterol, puedes estar tranquila, podrías comer 3 huevos al día si quisieras, que no pasaría nada, pero bueno, al final estaríamos desplazando el consumo de otros alimentos que debemos tener presentes. Entonces, se pueden consumir varios huevos a la semana y además me parece un alimento súper versátil para desayunar o para cenar. Bueno, y también para comer, por supuesto. Pasamos a las grasas. Las grasas son importantísimas, no solamente para la inflamación, sino también para todo nuestro sistema hormonal y también
para todo nuestro sistema metabólico, para tener un buen, amortiguador de los picos de azúcar, etcétera. Las grasas van a acompañar muy bien a nuestros hidratos de carbono. ¿Cuáles vamos a consumir? Los frutos secos, las semillas, el aguacate y el cacao. Voy a hacer una especial mención al cacao porque el cacao puro, el cacao 100%, tiene muchísimos flavonoides, ¿vale? Lo puedes consumir simplemente puro junto con leche, como si fuera un cacao, un colacao saludable, o bien comerlo como snack, el típico chocolate con el 90% de cacao, que al final pues como snack o en el desayuno junto con, yo qué sé, pues típico junto con avena, puede ser súper interesante y nos aporta grasas buenas y buenos flavonoides. También se puede añadir, por supuesto, a smoothies, típico smoothie con plátano, con cacao, etcétera, que puede estar buenísimo. Ahora, en cuanto a las semillas, mis preferidas por su alto contenido en omega 3 son las de chía y las de linaza. Lo que pasa es que nunca vamos a conseguir todo el omega 3 que debemos consumir solo a base de semillas, ¿vale? Igual que como en el pescado no lo he dicho, habría que consumir mucho pescado semanal, mucho salmón, para llegar al omega 3. Pero bueno, ¿cómo se consumen estas semillas? No se consumen enteras. Las de lino, lo ideal, lo que yo suelo hacer es triturarlas, y las de chía lo que suelo hacer es ponerlas en remojo, que se crea como una especie de gelatina que podemos añadir a nuestro desayuno, a nuestro yogur, etcétera, o al smoothie. Y la verdad es que nos complementan en antioxidantes y en omega 3 y son fabulosas. Y las semillas de lino igual para cocinar o también en ensaladas. Otro antiinflamatorio a tener en cuenta. Aquí voy a hablar de las especias, ¿vale? En general, deberíamos consumir especias en todas nuestras comidas, porque solo nos van a aportar cosas buenas. El orégano tan rico en calcio, la pimienta, todos los curries, etc. Pero yo voy a hablar de una especie en concreto que es la cúrcuma. La cúrcuma va a ser un superalimento porque es muy rica en un antioxidante que es la curcumina, ¿vale? La cúrcuma, de hecho, esto no es algo que yo me esté inventando, sino que tradicionalmente es una especie curativa de la medicina ayurvédica. ¿Por qué? La cúrcuma, con su contenido en curcumina, tiene una capacidad de activar la autofagia, que es esa vía de regeneración que ya hemos comentado. Retrasa el envejecimiento, inhibe la cascada de factores inflamatorios y también, por supuesto, es súper antioxidante, ¿vale? Entonces, la cúrcuma es brutal y es muy recomendada en todas las personas que tengan patología inflamatoria. ¿Qué ocurre? Que la cúrcuma tiene una cosa, un hándicap, y es que se absorbe muy mal. Entonces hay dos trucos: consumirla con grasa, con aceite, y consumirla con pimienta, ¿vale? Siempre si le añadimos grasa y pimienta se va a absorber mucho mejor. ¿Cómo la tomo yo? Yo la tomo dentro de un suplemento que es el FemBalance, que yo me tomo porque para todo lo que es el síndrome premenstrual, para el acné, para evitar caída capilar, etcétera. Y este suplemento, aparte de todos los activos antiandrogénicos, tiene también la curcumina para actuar como antiinflamatorio y vaya junto con la pimienta, o sea que brutal, ¿vale? También se puede consumir como especia en general, teniéndola muy presente en nuestra cocina, o como suplemento solo, pimienta más cúrcuma, ¿vale? Ahora, más cosas interesantes. Más allá de todos los alimentos que podemos tener presentes en nuestra alimentación, lo ideal siempre va a ser también tener un equilibrio en la forma que cocinamos. Consumir alimentos crudos, como pueden ser los vegetales en una ensalada, consumirlos cocinados, pues variar también entre la plancha, el horno, guisos, etcétera, porque en las técnicas culinarias también hay mucha variación, mucha variabilidad en los diferentes nutrientes que podemos asimilar y en qué forma, ¿vale? Entonces, mi consejo es eso, que ni comamos todo crudo, ni lo comamos todo a la plancha, ni lo comamos todo, por supuesto, frito, ¿vale? Entonces, creo que le hemos pegado un buen repaso a la dieta ideal, a los alimentos que debemos tener un poco más de consumo puntual. Por supuesto, para mí la alimentación no es solamente nutrición, sino que también es compartir, es disfrutar, etcétera. Entonces, no hay que obsesionarse, todo entra dentro de un equilibrio, pero nuestra dieta habitual debería, si queremos tener una alimentación lo más saludable posible y antiinflamatoria, seguir un patrón similar al que yo os he compartido.
Más allá de la alimentación, aunque esto pues son otros episodios que podemos seguir desarrollando, aunque de algunos ya os he hablado, para tener una inflamación de bajo grado controlada, no debemos olvidar el buen descanso, la gestión del estrés, el evitar los tóxicos como el tabaco y el alcohol, que además de dañarnos la piel, como ya sabéis, también nos van a provocar y a fomentar y desencadenar esta inflamación, ¿vale? Así que nada, como siempre, un placer llegar hasta aquí con vosotras. Espero que este episodio os haya encantado. Me gustaría que me hicierais saber a través de los comentarios si os ha gustado y si os interesan estos temas. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a YouTube, a Spotify, valorad el programa con 5 estrellas o dad me gusta al vídeo, porque eso a mí me motiva muchísimo y es la forma de que yo tengo de saber si un contenido os va gustando más o menos. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!